Hola, bienvenidos a todos, muy contentas, muy contentes de tenerles acá. Para nosotros es un momento muy especial, esperamos poder disfrutar esta charla y entender un poquito más de qué se trata esta conexión entre arte y género. Les queremos contar además que esto está organizado en el marco de la Semana de la ESI, por la Escuela de Arte Gustavo Chertudi, y en un momento para nosotros muy especial, porque como muchos de ustedes saben, fuimos desalojadas en el medio de la pandemia, y bueno, esto originó todo un movimiento de lucha y esfuerzo por recuperar nuestro espacio. Y dentro de ese movimiento también tuvimos, digamos, dentro de esta situación de desalojo, tuvimos la noticia de que un mural sobre educación sexual integral, que fue un proyecto que desarrolló el profesor Federico Mercado con la alumna Martina Salaverry durante todo el año pasado, había sido borrado del baño de mujeres de nuestra institución. Así que consideramos que es un momento en donde más que nunca tenemos que defender el derecho a la educación sexual integral dentro de las instituciones educativas. Por otro lado, antes que me olvide, quiero agradecer a las personas que hicieron posible este encuentro. Por un lado, el colectivo de prensa de Unidex por la Chertudi, y por otro lado a Maga Solis Leighton y a Lucía Gómez, que están ayudándonos con el tema de la operación técnica. Bueno, vamos a empezar entonces con el conversatorio. Invitamos a las personas que nos están siguiendo por YouTube a hacer preguntas, porque después, al final, va a haber un momento en donde esas preguntas se le van a hacer a todos. El primer eje que pensamos trata sobre la militancia de género en el arte, y le vamos a dar la palabra a cada una de los panelistas. En este caso vamos a empezar por orden alfabético, por Analía. Analía Gauguin es docente y artista visual. Hace muchos años que trabaja el arte textil, y en mayo del 2016 comenzó a trabajar el tema género a través de un proyecto llamado Dora Morgen, o Morgen, vos me corregirás, Analía, porque era una duda que tenía. Bueno, y ahora nos va a contar un poquito de qué se trata su obra. Buenas tardes, Analía. El micrófono. Silenciada. Bueno, ahora sí. Buenas tardes y gracias por la invitación a participar del conversatorio. Como dijo Leda, bueno, soy artista visual, soy docente, y mi lenguaje de comunicación visual es el textil, y a partir o sea, sentí la necesidad, había pasado la primera marcha del Ni Una Menos, había sido como una cosa muy movilizante acá en Buenos Aires y en el país en general, y yo sentí unos días antes de la segunda marcha como una necesidad de generar algo desde el lenguaje visual, porque sentía que las redes estaban como explotadas de necesidad de decir, y hice una propuesta a mi grupo cerrado chiquito de mujeres, muchas mujeres, de alumnas y algunos varones igual también, de bordar pañuelos de hombre con hilo rojo, lana roja, con la idea era las frases que teníamos en el cuerpo invisibilizadas, digamos, como que durante muchos años veníamos arrastrando sin darnos cuenta,
como repitiendo mandatos, y, y empezar a generar un espacio de visibilización, ¿no? A partir de bordarla, hacer como un registro poético de denuncia, porque también el bordado tiene eso, ¿no? Como que una cosa muy poética, pero en este caso era generar un hecho de denuncia. La cuestión de la poética la resalto porque también es como algo que, primero, o sea, era porque ayudó, digamos, que se vea algo al que la gente podía acercarse a verlo, sin rechazo, digamos, como que había algo que se acercaban y como después se encontraban con lo que se encontraban, ¿no? Pero primero era como algo que llamaba mucho la atención porque había una estética que convocaba. Bueno, a partir de esa convocatoria hice una reunión, la primera reunión así, faltaban 10 días para la marcha y la cosa es que a la marcha llegamos con 300 pañuelos bordados en 10 días, de muchísimos lugares del país. O sea, llegaban así como bordados con historias, ¿no? Como que contaban lo que la necesidad de decir, había algo ahí muy fuerte. A partir de eso, digamos, cuando me voy encontrando con esa cantidad de registros y de historias y de chats y de cosas como que necesitaban contar, y aparte hay algo que también tiene el bordado, es que hay una historia atrás cultural que lo podían hacer muchos, o sea, que había como de distintas generaciones, había ahí algo que se ponía de manifiesto ahí, que yo vengo también de hacer alguna cuestión más con la pintura, pero con la pintura no me pasaba eso, como que había algo que no sé pintar, no sé dibujar, o sea, como que no se mandaba una cosa tan masiva. Y algo también como que pasó después, como que se empezó a o sea, algo que les contaba también antes, y que cuando se empezó a ver en las redes sociales, las redes son unas grandes aliadas para esto también, una compañera de Una Menos de Berlín, que es argentina, que vive allá, se comunicó conmigo para reproducir el formato, digamos, allá, y algo muy fuerte fue que cuando me manda la foto de los pañuelos bordados con las frases, yo están todos en alemán, pongo el traductor porque no entendía nada, y decían lo mismo, había algo que era lo mismo, que decían ya en alemán, que lo que nosotros estábamos denunciando acá, con matices culturales, ¿no? Pero que había algo como que esta cosa que yo sentía también, como que el patriarcado no respeta fronteras, como que había algo que pasaba por el mundo también, y que bueno, que dejaba un registro fuerte en la historia de las mujeres y las disidencias sexuales, y porque hay esto también, ¿no? Y bueno, nada, esto continúa, digo, crece todo el tiempo. Yo ahora lo que hago es también como, esto tomó forma como es un hecho artístico de lugares de exposición, de tomar las calles, también en las marchas, pero bueno, ahora está expuesto, parado, en el Centro Cultural Kirchner, una muestra así como muy grande, del feminismo, que es para todo esto hoy, que es como una de las muestras más grandes que hay desde el feminismo, y que bueno, ahora nada, es virtual, ¿no? Pero que es muy interesante, y también en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, también está como en otro marco de otra muestra, digo, quedaron ahí como, pero bueno, esto tomó también un lugar de hecho visual, de artístico, y que es interesante porque como que ya pasa como a distintos formatos, ¿no? Como está la denuncia en la calle también, pero también ocupa ese lugar del arte como elemento de visibilización. Bueno, nada, y algo también que yo vengo haciendo con el formato con esto es bueno, hacer talleres en el interior, encontrándome con los distintos territorios y viendo las maneras como de acercarse a decir y abordar estas denuncias en pañuelos. Y también ahí es como algo que sucede como muy interesante,
porque también hay lugares donde no está la posibilidad de decir y denunciar y salir en masa a las calles, y aparecen cosas como muy ricas de esto del bordado, de lo que deja ahí en huella de puntadas también. Y bueno, esto crece y se expande, ya no sé, tengo una cantidad de pañuelos que ya no, a veces llevo a la cuenta y a veces ya se me fue de las manos, más de 1000, más, qué sé yo, no sé, son un montón, un montón. Ahora también, no sé, estamos en la plataforma del Museo de las Mujeres de Costa Rica, en que hay una muestra virtual, y es muy interesante también, como bueno, esta cosa, ¿no? De que pasa la frontera, los hechos de denuncia, está bueno Se me están atravesar. ocurriendo ¿Cómo? un montón de preguntas. No, que se Ah, me están ocurriendo un montón ah, de preguntas. las que quieras. No, una de las preguntas era si se reúnen colectivamente a abordar, o hiciste eso, digamos, o Y son, o cada uno te manda su bordado. hay, o sea, del interior vienen, o sea, así vienen así cartas o se Ah, juntan. Al principio, cuando hago la convocatoria, se juntaban y mandaban las fotos de sus talleres bordando, se hacían como, después sí, hacemos convocatorias de bordado y nos juntamos a bordar, ujú, encuentros. Y sí, aparecen las dos cosas, ¿no? Como en encuentros, porque los encuentros lo que tienen es una riqueza de poder poner porque aparte a veces la frase es una frase que nos remite a algo muy puntual y que cuando uno la lee, eh, decanta sola, como, no sé, poner, mujer tenías que ser, o cosas por ahí como que son andar a lavar los platos, no sé, esas que por ahí uno la tiene como muy calada, pero hay otras que se construyen colectivamente, porque por ahí es un hecho traumático, singular, pero que hay que ujú, poder encontrarle la frase como para que cuando los demás la lean también entiendan cuál es el mensaje. ujú, Y que, bueno, nada, entonces en los encuentros de bordado eso sí se construye también, a veces es contar eso que sucedió, y poder encontrarle esa frase que remita claramente, porque aparte no tiene que haber como, o sea, sin literalidades, es como muy claro que la frase tiene que estar como una bala, ¿no? Como que vaya y te atraviese, o sea, que no te dé mucha posibilidad de duda. ujú. Otra pregunta que se me ocurría es que vos hablaste del rechazo, de que no cause rechazo. ¿Cómo es la recepción de Mm. la obra? Hay algo muy, eso fue cuando la primera marcha, esta es la que era la segunda marcha del Ni Una Menos, la primera marcha donde vamos con el colectivo así, con los 300 pañuelos hechos banderas, digamos, y había mucha información artística en la calle, de distintas maneras, pero había algo muy interesante cuando se acercaban a verlo, o sea, rompían en llanto mucho, porque se encontraban como leyéndose en todos los pañuelos y referenciándose. Y también había algo que lo que yo descubrí también ahí era como que se acercaban, o sea, lo invitaba. Había algo que el bordado tenía también, que era como una sutileza visual. Aparte es como, bueno, todos con hilo rojo, con lana roja, ¿no? Como que había como una cosa muy clara visualmente, y que no hacía como un ruido, sino que era muy armónica, y entonces invitaba a que se acerquen, ¿no? Esto es lo que me refería con la cuestión del rechazo, sino que invitaba a una cosa amorosa, donde te acercabas a leerlo, pero por ahí después lo que venía era como una cosa muy fuerte. Pero la intención era que se acerquen y que los interpele, que les interpele, digamos, como que esto pueda ser un elemento eh, que ponga, que te ponga a dialogar con la obra, ¿no? Es muy corto. No, ahí.
Hola, A ver. Sí, se escucha ¿me perfecto, Leda. escuchan? Sí, sí. Ana, no, estoy escuchando poco. Ah, a ver. Ahí te escucho bien. Ah, bien. ¿Querías ¿Querías preguntarme? No, quería saber si habías terminado o si estabas hablando porque no escuchaba. Ah, no, sí, te respondí lo último y Ah, sí, sí. sí, Ah, había listo. terminado. Bueno. Mm, Pasamos entonces a la segunda invitada, ¿puede ser? Eh, Clara Aguirre, de Las Tamboras. Las Tamboras es un colectivo constituido por mujeres, artistas, que abarcan distintas disciplinas como la música, la danza, interpretan, improvisan con lenguajes de señas, y bueno, y nos va a contar un poco, bienvenida Clara, y contanos un poco de qué se trata todo esto. Buenas. Bueno, Hola. ¿se escucha bien? Hola. Sí, Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Vengo acá representando a las tamboras, y va a estar Marce Viciano también, que es una compa y al final no pudo venir. Problemas técnicos y cuestiones de pandemia y de cuarentena. Bueno, las tamboras es, como bien contaban recién, es una agrupación que nuclea diversas disciplinas. Tenemos un año, bueno, este año sigue siendo, ¿no? Pero empezamos a principios del año pasado, en realidad a fines del año 2018, nos conocimos todas en la escuela, en la Tecnicatura de Música Popular, que funciona en la ex-ESMA, que depende de Madres de Plaza de Mayo, de la Fundación Música Esperanza, y de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Y la escuchaban a Lía decir, y un poco nosotras también nacimos en las marchas. En ese momento, bueno, estábamos todas estudiando, por ahí en distintos años, pero empezamos en las marchas salíamos con todos, compañeros y compañeras, y las marchas que eran por ahí exclusivamente de reclamos más del orden de los derechos de mujeres y disidencias, en la Ni Una Menos, en el Día Internacional por ahí de la mujer, bueno, con toda la movida del aborto también. Empezamos a tomar como la batuta de la batucada en la marcha, las mujeres y disidencias, y ahí vimos que tenía como una presencia y una impronta re fuerte, y nos empezamos a juntar ahí mismo en la Tecnicatura, con lenguaje a través de señas, por ahí alguna compositora que dentro del grupo, nada, también eso, ¿no? Somos algunas compositoras, intérpretes, como también decían, tenemos como un repertorio variado, y bueno, empezamos ahí, en la Tecni, y tocamos a fin de año en el Centro Cultural Recoleta como una exposición de alumnos y alumnas de la Tecnicatura, y nos convocaron para participar del Nova Más en el Centro Cultural Recoleta para el año siguiente, o sea, eso sí ya fue a principios del año pasado. Éramos 17, ahora quedamos siendo 15, pero somos un grupo enorme de mujeres que un poco eso, tocamos, somos bombo legüero principalmente, y voces, pero no queda ahí, ¿no? También tenemos una propuesta de danza también. Empezamos a mechar con cositas de teatro, es como toda una gran performance, fue mutando como a lo largo del año. Así que bueno, empezamos eso, en las marchas, quería nombrar a la Tecni, porque bueno, es ahí en donde nos encontramos y donde nos encontró. El año pasado estuvimos en Areco, en el Salón de Rico, si mal no recuerdo el nombre, participando ahí de las actividades de las vacaciones de invierno. El año pasado tocamos bastante, tuvimos un ciclo en Vuela el Pez. Y bueno,
en pandemia nos seguimos encontrando. Un poco es nuestro espacio de militancia feminista, transfeminista, porque si bien algunas de nosotras tenemos otros proyectos por ahí musicales y artísticos, acá nos encontramos y lo vivimos no solo como un acto artístico en sí mismo, o musical, o como performático, como decía recién, sino también como un espacio de resistencia, haciendo hincapié también bueno, en todo lo que pasó con la ley de cupo femenino. Nosotras somos 100% mujeres, el cupo está pasado por suerte, y bueno, es un espacio de encuentro y de acompañamiento emocional, artístico, y bueno, estaba pensando un poquito qué habíamos hecho en pandemia. Sacamos un tango que se llama Tanguito por Vos, que se puede ver en nuestras redes, en YouTube, para Ni Una Menos de este año. Fue un tema compuesto exclusivamente en cuarentena, así una en una casa, la otra en la otra casa. Montamos un video en el que participamos todas bailando y actuando también desde nuestras casas y desde nuestros espacios, que donde nos encuentran ahora en este presente. Y bueno, un poco eso, ¿no? Nos vamos nutriendo entre todas. Quien dirige la batuta de las tamboras es Natalia Galic, que es percusionista, sesionista, es una grosa, y es un poco ella la que impulsa toda la cuestión que tiene que ver más con la cosa estrictamente, ¿no?, de percusión, de la seña. Nos vamos capacitando un poco entre todas. Hay algunas que se dedican más al canto, algunas que son más instrumentistas, pero un poco eso, nos vamos nutriendo entre todas, y es nuestro espacio de encuentro y de resistencia y de lucha. La verdad que lo abordamos con mucho amor, y hay algo bastante fuerte que se transmite. También pensaba en lo que decía Analía, esto de las frases. Hacemos como una especie de performance también, en donde vamos diciendo, ¿no?, algunas cosas que estamos acostumbradas a escuchar las mujeres y disidencias, que nos dicen etiquetas, y un poco la propuesta escénica también es librarnos de todo eso que nos han dicho, y cómo en compañía de otras mujeres se puede resistir y se puede, bueno, nada, luchar y visibilizar, ¿no?, un montón de cuestiones que por suerte está viendo muchos más espacios, ¿no?, en donde se nos escucha y se nos tiene en cuenta. Pero bueno, yo siempre digo, no queríamos ser solo coristas de bandas de rockeros. Hay un espacio enorme para abarcar, por lo menos desde la música, que es a lo que nos dedicamos nosotras. Así que esa es un poco nuestra historia. El año pasado tocamos un montón, y este año teníamos planes de lo mismo, pero bueno, coronavirus. Sí, a todos por lo que venía escuchando les pasó lo mismo. Y quería preguntarte también un poco, porque debe ser muy fuerte, digo, por lo que escuchaba hay algo medio ritualero a la hora de salir a escena, y debe ser muy fuerte verlas. Yo no pude verlas cuando estuvieron acá, verlas en vivo, y me gustaría saber cómo es la recepción también, cómo lo vive el público, qué público es. A colación voy a traer un recuerdo de Areco, que me acuerdo que alguna de las chicas que organizaban, no me acuerdo quién fue, nos dijo, bueno, bien, se paró solo una persona y se fue. Solo una de, no sé, 400 y pico que se quedaron a ver el show. Nosotras en escena estamos con el pañuelo verde, y como les decía, ¿no?, hacemos como esa especie de interpelación al público de movida. O sea, ya al comienzo, después en el transcurso del show siguen pasando cosas fuertes. Hay un monólogo sobre el día de la vigilia, hacemos un tema de La Llorona, que también está reversionado por una de las compas, que es también muy fuerte, escénicamente, estamos todas con velos en la cabeza.
Así que nada, la recepción es esa, como hay veces como de mucho dolor, de mucho escalofrío, pero termina muy arriba también, ¿no? Entonces la propuesta musical pasa por muchos lados, desde chacarera, cumbia, y terminamos como en una especie de celebración, hay algo ritualesco, ¿no? Como empieza desde un lugar más por ahí de opresión, siento, y termina como algo liberador. Y eso se resiente en el público. La verdad que los shows siempre terminan siendo como un encuentro no solo entre nosotras, que somos un montón arriba del escenario, sino también con la gente que está ahí disfrutando y participando. Y pensaba también en esto, que el año pasado hicimos un ciclo en Vuela al Pez, que la entrada era gratis, y eso también permitió abrir un montón al público a que venga a ver y a participar, y la realidad es que, no sé, hubo veces que había cola afuera, fue algo muy loco lo que pasó con el grupo y con el show, ¿no? Como siempre que terminaba el show recibimos como muy lindos y hermosos comentarios, digo, más allá de lo estrictamente musical, que está buenísimo, que hay unos temas que son hermosos, que, bueno, que decir yo no formo parte, modestia aparte, pero bueno, me encanta lo que sucede a nivel artístico estrictamente, pero también hay algo que trasciende solo la música, ¿no? Y entonces creo como que hay un montón de identificación también en ese sentido, y como termina siendo más una fiesta, una liberación y una celebración, creo que eso también llega. Así que el público, primero receptivo, sí, son mujeres y disidencias y quienes se identifican, pero bueno, también llega a, a hombres y de todas las edades también. En el Recoleta nos pasó eso, ¿no? Vino un montón de gente y de repente es un show al que viene toda la familia, así que está dirigido como a un público muy, muy amplio, pero siento que, bueno, quienes primero se identifican por ahí son mujeres y disidencias. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Vamos a seguir con Luisa. Luisa Magdalena es fotógrafa y directora de arte, especialista en fotografía documental y bueno, y nos va a contar un poquito cómo es su trabajo. Bienvenida, Luisa. Hola, hola a todos. Bueno, sí, yo soy fotógrafa documental. Desde 2016 empecé a registrar un poco toda la movida feminista y de pedidos de ampliación de derechos para mujeres y las disidencias. Me formé también un poco en las marchas, como decían las compañeras. Y bueno, me parece algo como muy importante también mostrar todo eso desde nosotras, porque bueno, ahora tenemos las redes sociales y siempre, no sé, la información que llega a todos lados es a partir de los medios, y en los últimos años, con las redes sociales, como que eso también fue cambiando, tomando otra dimensión. Entonces, al ser nosotras mismas las que tomábamos también la palabra y contábamos lo que estaba pasando, o sea, con la imagen, a través de la imagen en este caso, a mí me cambió, o sea, me atravesó completamente mi arte, lo que yo hago, y bueno, lo que yo siento y mi militancia, lo que yo creo. Y bueno, entonces empecé a estar en todas las marchas con mi cámara y contando un poco también lo que yo veía, lo que yo sentía cuando estaba ahí, que hablando con otras personas o viendo en los grandes medios otras cosas, lo que yo sentía y lo que yo vivía no era lo mismo que yo después escuchaba o veía en otros lados. Entonces como que dije, bueno, yo acá también tengo un arma en mi mano, o sea, es mi visión, es mi sentimiento y bueno, son mis fotos. Entonces contar a partir de ahí, desde la vivencia y desde lo que sentimos, todo lo que se está viviendo. Yo creo que es un cambio que falta mucho, pero bueno, que estamos transformando a poquito. Y bueno, entonces yo decidí eso, o sea, como ponerme eso al hombro mío. Yo soy independiente, trabajo por mi cuenta, digamos, donde puedo publicar, a veces publico. Trabajé desde los comienzos en revista Revirades, que me abrieron las puertas, nada, me invitaron a participar.
me sumé. Y bueno, a mí lo que me interesa un poco es también que de acá, no sé, 80 años, 50 años, 10 años, ver lo que estaba pasando y bueno, y poder contarlo con mi fotografía. Yo puedo estar, no puedo estar, pero es lo que dejo, digamos, lo que quiero que se recuerde de algún modo. Y también me pareció eso muy importante, como que me di cuenta que a través de las redes, nada, llegamos a un montón de lugares, como decían las chicas recién también, que a vos te invitaron, no sé, desde Berlín, y que de repente se tejió una red gigante. A mí me pasó algo parecido también el año pasado, me invitaron a participar de un journal, de un diario feminista de la Universidad de Suecia, de una universidad en Suecia, y salió todo yo tuve que escribir como contar cuál era la lucha que había acá, y se publicaron como 20 fotos, y bueno, a partir de eso fue como decir, nada, o sea, en la otra punta del mundo, qué sé yo, me invitaron a contar un poco lo que estaba pasando acá, a través de las redes, a través de las fotos, y eso para mí es increíble, o sea, me comuniqué con gente que, bueno, en inglés, qué sé yo, porque después no entiendo nada, y fue hermoso. Y después también, a partir de eso, también me invitaron a otra muestra, estuve en una muestra colectiva con colegas fotógrafos de Argentina, que se hizo también en Berlín, y que se llamaba Aquí estamos, o algo así, y bueno, y es como ir viendo cómo esas redes se van tejiendo, y es lo más, para mí es muy, muy hermoso, muy zarpado. Y también entender, a partir de esto, o sea, yo siempre me sumé a toda esta lucha por mis creencias y bueno, y a través de mi arte. Y también me ayudó mucho a aprender a relacionarme con mujeres, de otro lado. Yo crecí, bueno, yo tengo 30 años, y todo lo que yo creí de mi adolescencia mientras crecía era muy diferente también a lo que hoy se está viviendo. Más acá, yo soy de San Antonio de Areco, y bueno, en un pueblo que también es más cerrado, conservador. Entonces, esto me ayudó mucho a mí a construir otras redes. Y bueno, entonces también como entender que nada, mujeres y disidencias, y que somos para mí colegas y no competencia, que hace un tiempito, eso, bueno, fue también como una mini red que se armó en las redes, que nos compartíamos entre nosotros, y entender eso, que puede ser una pavada, quizá decir, sí, qué sé yo, somos compañeras y no competencia, pero no es una pavada, porque de repente empezás a sentir un montón de apoyo desde muchos lugares, que comparten tu trabajo, o que te apoyan, o si necesitas algo, están. Y creo que todo esto, bueno, este conversatorio también, como estar escuchándonos y dándonos espacios, es algo, nada, hermoso, increíble, entre todas las cosas que pasan. Y bueno, eso es lo que yo también rescato un poco y me gusta de mi arte y del arte que pasa en este momento acá. Luisa, hay algo que es muy específico de lo que vos haces y que vos trabajás con la inmediatez, ¿no? Es algo que siempre me llama mucho la atención de la fotografía documental. O sea, no es que preparás la obra. ¿Me estás escuchando? Sí. No es que preparás la obra, sino que tenés que actuar, digamos, sobre un material viviente que actúa rápidamente. ¿Cómo es eso? Me gustaría que me cuentes un poquito. Bueno, a mí eso me encanta, o sea, me vuelve loca. Es como, yo soy muy culo inquieto, por decirlo de alguna manera, y tener que resolver las cosas en el momento es como una adrenalina que me da, que me nutre también. O sea, voy con cosas preparadas, sé más o menos qué es lo que busco, lo que quisiera lograr, de acuerdo también si es una marcha particularmente, el tema por lo cual se está pidiendo. Entonces voy de algún modo predispuesta a contar algo o a buscar cierto tipo de imágenes, pero después lo que a mí me atrae muchísimo de esto, de la fotografía documental, es
eso, tener que resolver y tener que, nada, estar como despierta, viendo con todos los sentidos activados para poder captar los momentos, porque está y de repente pasó, si se te pasó, y bueno. Pero sí, eso lo que vos decís de resolver en el momento, yo creo que es una de las cosas que a mí más me atrae de esto, de la fotografía, en este caso documental. Y sí trabajo con esa inmediatez, pero no con la inmediatez de repente de un medio. O sea, yo no estoy buscando la noticia. En un momento quise hacer eso, más fotoperiodismo, pero después me di cuenta que si igual yo soy independiente, yo no le voy a ganar a la noticia, yo no le voy a ganar a los grandes medios, no voy a estar antes ahí para decir. Entonces un poco me relajé desde ese lado, en decir, bueno, yo quiero contar esto, y quizá es todo un proceso. Y hoy mismo, a partir de con las marchas y todo, yo estoy armando un trabajo que sería como contar un poco toda esta lucha, pero a través de los años, en marchas, en encuentros de mujeres, en manifestaciones pequeñas que se han hecho en Areco, en lugares donde he estado. De repente un momento estaba en San Juan y me encontré en el 2019, no, perdón, en el 2018, la marcha después de lo que se dictaminó tremendamente contra el femicidio de Lucía Pérez, después de que los jueces dieron esa sentencia tremenda. Bueno, yo estaba en San Juan y de repente marcha en San Juan y fui. Entonces es como tener de distintos lugares del país, y bueno, Buenos Aires o acá Areco, que yo soy de acá, y bueno, yo estoy juntando todo ese material porque me parece que, nada, que es muy rico, y como eso, es la inmediatez del momento, sí, pero a la vez es un proceso largo de trabajo y de ir como trabajando sobre el mismo proceso, digamos. Genial, gracias Luisa. Y bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Pepe Ana, licenciada en actuación, recibida en el UNA. Y bueno, pero no solo trabaja en la actuación, como dramaturga, dirección teatral, también hace actuación, sino que también hace artes visuales y maquillaje. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Muy feliz de compartir este espacio. Muy enriquecedor porque pude escuchar como todas o sea, todo lo que expusieron antes, y tengo como para aportar un poco en red también con lo que fueron diciendo, y que para mí eso está re bueno porque es como mi mirada en relación al arte es que cuanto más red generemos, mejor, lo mismo que en la política, para mí va muy de la mano. Creo mucho y disfruto mucho de entrecruzar disciplinas cuando dirijo teatro. Entonces estar en este panel es hermoso, acompañando también, ¿no?, la defensa de un espacio que como tantos espacios fueron cercenados, y que hay que luchar por sostenerlos y mantenerlos y hacerlos crecer. Me parece que estas redes nos van a... Ahora estoy trabajando en conjunto con una organización que es de profesores de teatro independiente, que tiene en su frase "la salida es colectiva", y para mí es clave. Entonces, muy agradecida de ser parte de este espacio. Bueno, en relación al recorrido personal sobre el arte y la política, ahí trabajé en diferentes espectáculos, dirigiendo y actuando, y lo que más importante puedo decir para mí, que me moviliza y me empiezo a trabar cuando hablo, es que todo el recorrido por el feminismo, al conocer los distintos feminismos, a empezar a formarme, me cambió la vida básicamente, y pasé a conocer un mundo nuevo, en el cual hoy puedo ubicarme como una persona no binaria, trans, y hacerlo así públicamente y con orgullo, como en algún momento fui a las marchas del orgullo sin poder llevar una bandera. Hoy, gracias a haberme formado y haber estudiado y haber hecho arte en relación a eso, puedo nombrarme
y no es poco, me pongo muy nerviosa ya después cuando de decir esta parte, bueno, me movilizo un montón, entonces escucharles y ser parte de esto es muy impresionante. Voy a la presentación del arte. Yo soy docente también y comencé con talleres de formación feminista y me empezaron me empecé a hacer preguntas, y al mismo tiempo que me empecé a hacer preguntas, me llama una directora para dirigir una obra de teatro, y que es Claudia, una dramaturga, que es Claudia Blasetti, que me llama para hacer una obra de teatro, y a mí me gusta mucho estudiar, entonces, y a Claudia también, entonces decidimos armar, Claudia convocó a Sonia Dicioco y a Julia Dicioco, que son sus hijas, a armar un grupo de estudio, y armamos un grupo de estudio donde Sonia nos llevaba por distintas propuestas de formación creativa también, sobre el feminismo desde una mirada muy amplia, incluyendo voces trans y travestis, y para mí era todo muy movilizante, para Claudia también, para Julia también, y si bien yo tengo ya casi 34, 33, también tuve una formación religiosa en la infancia, y tuve, más allá de una formación religiosa que elegí en su momento como niña, tuve también tránsitos personales, ¿no? De todo esto que hablaban hoy, de las palabras y las frases que son colectivas, que incluso mis padres, mi papá y mi mamá, no inhibían ese tipo de cuestiones, pero el colectivo, la gente, los espacios donde yo me encontraba, muchas veces me generaban diferentes inhibiciones y represiones que yo misma me fui silenciando. Entonces, encontrarme estudiando los micromachismos, encontrarme viendo videos de Loana, de Susy Shock, me movilizó muchísimo y nos fue invitando a generar una propuesta donde, como Claudia nos había convocado para hacer articular lo que sucedía en el mundo griego, en las tragedias griegas, con lo que sucedía en la actualidad. Y que una experiencia que contó que una de sus alumnas le dijo qué actual, y a partir de ahí empezamos a trabajar, a entrelazar monólogos griegos con experiencias contemporáneas, con historias de micromachismos, y siempre tratando de articular un poco el humor, que es tan difícil de hacer acercar al drama, para poder trabajar desde la tragicomedia, y un poco esto lo enlazo con lo que decían con los pañuelos bordados, también lo enlazo con la música, que invita a que el espectador se pueda acercar desde otro lugar al drama. Tratar de involucrarles, ¿no?, en el espacio, de hacerlos partícipes. Me parece que el arte tiene esa posibilidad, la foto que te convoca a estar presente en esa imagen que se retrató. Toda esa invitación a entrelazar el universo de quien está completando esa obra con quienes estamos brindando el espectáculo, abrir esa puerta, para mí siempre lo hace el humor. Es una mirada estética personal, donde pienso que realmente el humor permite a veces atravesar conflictos que la vida te los deja en la cara con mucho dolor. Y que el teatro tiene algo de espectacularidad y de ritual, que si se puede hacer más ameno, o que si te puede dejar respirar, muchas veces te permite generar cierta empatía por momentos, distancia con la risa, cierto resguardo, cierto cuidado, que después te invita a reflexionar. Entonces, nuestro trabajo fue muy minucioso de ver dónde se podía hacer humor y dónde se iba a abordar desde el drama. Fue un trabajo, incluso hicimos una primera instancia de mostrarle al público, y hay personas que se fueron enojadísimas, y fue como, no, todo lo que queríamos hacer no funcionó, y entonces trabajar de nuevo sobre la apuesta, sobre elegir bien dónde iban a estar los gag cómicos y dónde íbamos a hacer una impronta visual. Trabajamos mucho con teatro de sombras para poder generar las deidades que son las moiras, entonces estábamos ahí entrelazando a las moiras con los personajes de las tragedias griegas, con la actualidad. Y en un momento también sucedía algo de querer que el público intervenga realmente. Por eso cuando escuchaba todas las anécdotas decía cómo al final hay algo de una articulación en las propuestas y de la necesidad de que el espectador también pueda aportar.
Y entonces hacíamos un corte en la obra de teatro, que hacíamos una parábasis, y en esa parábasis le invitábamos al público a leer unos papelitos, o a contar su experiencia personal, y ahí me acordaba de los pañuelos y de la posibilidad de que alguien pueda bordar, y entonces hubo funciones donde la gente contaba anécdotas personales, otras funciones donde se leían los papelitos, pero cada persona le ponía su impronta, porque cada persona ese papelito, por ahí ese papelito tenía varios textos escritos, y podían elegir cuál leer. Entonces, cada persona elegía cuál de esas parábasis decir. Y bueno, para mí todo ese momento era particularmente emocionante, porque cada función iba a ser distinta. Parábamos la función como en el teatro griego, hacíamos una invitación al público, y el público podía participar. Entonces, pasaban cosas maravillosas, y cuando no se animaban a contar anécdotas, pasaban otro tipo también de cosas maravillosas, como por ejemplo, tuvimos la posibilidad de viajar a Santa Fe, a San Vicente, a un pueblito que hace un festival de teatro, y nos invitaron, y ahí sucedió algo que para mí fue maravilloso, que era cómo se resignificaba de otra manera cada texto. Y justo cuando iban hablando y contando, me venían los textos a la cabeza, cuando hablaban de los bordados especialmente, y de las frases que me las imaginaba cantando en el medio de los tambores, o en una marcha, me reimaginaba. Me acordé de tres, en particular una que decía: de mi ropa y mi vestuario, reservate el comentario, y la gente lo leía así con convicción, y en San Vicente lo leyó un nene, un niñe, y fue increíble porque se resignificaba muchísimo. O sea, acá en Capital no traían, en Cava no traían a las niñas a esta obra de teatro. En San Vicente fue todo el pueblo, de todas las edades había, estaban todas las familias en el teatro. Entonces, claro, un nene le pidió al papá, quiero leerlo. Yo vi toda la secuencia porque estaba casi entre el público, porque las luces estaban casi en la del público. Entonces el niño fue adelante y leyó el texto, y ¿qué más que poder decir cuando sos niñe? De mi ropa y mi vestuario, reservate el comentario. O sea, y se resignifica tanto como que lo puede decir cualquier otra persona, pero cuánto nos marca en la infancia ese tipo de comentarios, que a veces son sutilezas, pero bueno, cada uno con su historia, pero para muchos usar volados no era algo agradable, y lo usábamos igual. Entonces, siempre eso a mí personalmente también me conmovió. Y otro que me conmovió mucho es una señora muy grande diciendo: Señor, no me toque de cariñoso, que para mí eso es acoso. Esas frases estaban escritas en los papeles, pero escuchar a una señora grande diciendo con una voz muy fuerte para que lo escuche, la sala es muy grande, casi es como un centro cultural, me parecen cosas que no se puede, que espacios que genera el arte y que movilizan en lo personal, cuando uno genera propuestas artísticas con una intención política particular, que es de hacer parte de esa reflexión, porque estás invitando. A mí me gusta mucho cuando el arte invita a quien quiere ser parte de ese momento, de ese cambio y de esa reflexión, porque hay invitaciones que por ahí quedan quedan en el cuerpo, quedan en la cabeza, pero que no es el momento por ahí para esa persona. También me parece que es importante y es interesante generar espacios que permitan distintos tipos de interacción, ¿no es cierto? Que alguien puede querer bordar y alguien puede mirar, alguien puede querer ser fotografiado o puede querer ir a mirar una foto, alguien puede querer tocar un tambor o puede querer ir a espectar un tambor. Creo que el arte permite eso, dar el espacio que uno se sienta cómodo para estar. No todos los espacios del arte, y para mí son todos válidos. Yo hablo del que a mí me gusta, ¿no? En este caso en particular, que es generar un arte que tenga multiplicidad, que a veces denuncia con más fuerza, porque nosotros en partes de la obra había gente que igual se sentía incómoda, y te lo decía después, porque es una obra que habla de femicidio, entonces en algún momento cierta incomodidad muchos habitaron, pero tenía otros espacios donde podías respirar, como la de los micromachismos y demás. Bueno, quería contarles la experiencia de Moiras porque fue como para mí muy clave, porque en el tránsito
de la obra fui yo poco a poco empezando también mi transición personal de género, y entonces pienso que cuánto puede modificar tanto al artista como al público. Nosotros, además, después de las funciones, siempre teníamos alguna interacción con el público, contándoles el proceso, invitándoles a conocer medios alternativos para informarse, porque una gran parte de la obra tenía eje en criticar a los medios de comunicación y cómo tratan las situaciones de violencia. No solamente la obra hablaba de femicidios, pero lo fuimos ampliando también en la medida en la que fueron avanzando las funciones. Y bueno, también, bueno, para el segundo eje luego incorporaremos el tema de las disidencias o de las personas que no viven su vida bajo la norma heterosis, aunque no, por ahí no se consideran disidencias, así que seguiré un poco más ahí. No sé si me extendí mucho, puedo hablar de un montón de obras. Todo bien, estuvo muy bueno a mi entender, y como estuvo tan bueno, porque es el tema, o sea, por qué el arte en la militancia de género, por qué, digamos, el arte como arma o como bastión de cambiar el mundo. Por ahí, no sé, abro el juego para ver si alguien quiere agregar algo sobre esto que acaba de decir Pepe, digamos, si le resuena en algo, y si no vamos al segundo eje que teníamos pensado. Sí, yo tengo más obras para contar realmente, pero me parece que si no me voy a extender un montón, y por ahí se puede dar en otras ocasiones, o por ahí puedo echar algo con el segundo eje, así. Dale, sí. Bueno, no sé, si no pasamos al segundo eje, que trata sobre, digamos, sobre el mundo laboral, ¿no? De las mujeres y diversidades, el mundo artístico laboral, cómo lo viven. Vos me habías contado, Pepe, que en realidad estabas interesada en decir algunas cosas. Sé que bueno, por ejemplo, en el caso de las tamboras estuvieron con el tema del cupo. Sé que Analía, puede ser que vas a estar en algo de Nosotras Proponemos, que digamos, que está con todo este tema. Bueno, me gustaría escucharlas. No sé quién quiere empezar a hablar del tema. Sí, justo hoy mismo empezaba otro conversatorio que vamos a estar con Dora Morgen. Es Morgen porque es Morgenländer, el apellido, es a mi mamá, eso que preguntabas, Leda, antes, y no te contesté. Y yo puse, bueno, achiqué por cuestiones de ahorrar en equivocaciones, que me pasa con mi apellido también, en las notas y eso a veces, ¿viste? Entonces, bueno, hice una síntesis. Y bueno, justo el otro conversatorio, que es como tiene que ver con las leyes del feminismo, las leyes laborales, feministas, y las políticas feministas, y es que es La Lengua en la Calle, son unas artistas también que hicieron como si Nosotras Proponemos, hay varias colectivas que están participando, y justamente tiene mucho que ver de esto con la cuestión legal, de proteccionismo, de ley, de las disidencias y de las mujeres, y que también me parecía como muy interesante que esté en tema, digo, esto que, bueno, a mí también me resonaba todo lo que decía Pepe, lo que decía Luisa, lo que decía Clara, como digo, como que ahí también me siento como entrelazada y reflejada un poco con las miradas de los compañeros, así también, porque me parecía que hay algo de eso que yo, una de las cosas que nos pasó con el colectivo Dora es que el año pasado nos convocaron para una muestra en Radio La Tribu, no sé si la conocen todos, pero es una radio que es como muy combativa, histórica acá en Buenos Aires, y una de las radios que se puso al hombro el tema de los derechos humanos, y en su momento, ¿no? Digo, como que es como una aliada incondicional para visibilizar. Hizo un docente de la escuela. Docente de la escuela estuvo hablando de tribu, le dieron el espacio. Nada. Y
algo muy interesante porque ellos tienen un programa que se llama, como un programa, digo, no de radio, digo que es más que convoca, como que se llama visuales de radio, como que es por fuera de la radio, mostrar expresiones artísticas desde las áreas visuales. Y el año pasado hicieron como una convocatoria, convocaron 3 colectivas que trabajen el feminismo como elemento de denuncia. Una fue la Dora, otra Bordando Feminismos, que son todos ellos, como Pepe, como digo, como son todas disidencias, Bordando Disidencias, y una colectiva gráfica que son todas mujeres bolivianas que vinieron al país a trabajar en talleres clandestinos, y gracias a la militancia del feminismo ahora tienen una herramienta poderosísima de lucha y expresión, bordando sus grabados y haciendo como, bueno, resonando ahí, cambiaron la mirada, digamos, ¿no? Como, bueno, dejaron de la opresión a la visibilización. Y algo que es muy interesante, porque esta muestra nos trajo como cosas muy ricas, viajamos al interior, las 3 colectivas haciendo una muestra en Tandil, fue como una muestra que fue tan potente, lo que se veía desde el lenguaje del bordado, tan distinto, pero a la vez tan igual, porque lo que estábamos haciendo era visibilizar esto tan potente que estábamos tratando de que se vea ahora, y era, bueno, digo, no quedó la muestra de la radio ahí en las paredes de la tribu, sino que se extendió a que nos convocaran de otros lugares para seguir mostrando, y ahí tuve mucha posibilidad con los compañeros de Bordando Disidencias de intercambiar talleres de bordado, y de ver también la cuestión de esta cosa más puntual de las disidencias sexuales y el cupo y la transformación y la pelea de cerca, digo, como algo que me tocaba como acompañando en las charlas y en los encuentros, y me parece como, bueno, nada, yo sentía como que había algo como más explícito y más potente de la pelea puntual ahora por el cupo laboral, que falta, como decían antes, falta un montón, pero me parece que había algo como que estábamos logrando ganar la pulseada, ¿no? Como que había algo que estábamos poniendo, que lográbamos poner de manifiesto permanentemente, sin bajar la guardia y generar torcer el brazo a eso. Por lo menos yo lo sentía como muy de cerca trabajando con este colectivo de bordadores disidentes también, ¿no? Pero bueno, nada, siento que ahí hay mucho para seguir y para cortar. ¿Quién quiere contar más? Bueno, si quieren sigo. Bueno, ahí yo como conté un poco de Moiras, y después de Moiras me fui dando cuenta y tratando de registrar ahí, ya haciendo mi transición de género, qué sucedía en el entorno, y con una amiga actriz, Elena, que es una actriz trans, fui aprendiendo muchísimo, y entre otras cosas, una de las preguntas que ella me hizo cuando fue el casting, fue para qué personaje, si los personajes iban a ser trans, si iban a ser personajes cis, y qué roles iban a cubrir, y a mí en ese momento me movilizó, y me llevó tiempo entender su pregunta, y en función de eso yo seguí buscando, investigando, y tiene que ver con los estereotipos, ¿no?, que hay muchas veces para todas las disidencias, en lo que tiene que ver con el teatro más conocido, o en el arte audiovisual más conocido, y me llevó a meterme de lleno en los ámbitos disidentes, y empezar a conocer muchos más espacios que ya conocía, pero empezar a meterme a todas las obras que podía, a conocer artistas, a generar espectáculos desde ahí, todos muy chiquitos, y todos los espectáculos frenados por la pandemia, todos esos espectáculos como Maniqueers y Los Bienes, incluso Permanente, sobre cómo tejer una bufanda, todos espectáculos que empezamos a tejer y a crear con colectivos de mujeres y disidencias, o personas que viven su vida por fuera de la heteronorma, heterocisnorma.
se detuvieron por la pandemia. Entonces me puse a estudiar desde el lugar de espectadores, el primero que me acercó al arte, y lo que yo les comentaba es que una de las cosas que yo veo en relación a la estética de la disidencia, por ponerle un nombre, porque por ahí mejor no ponerle ningún nombre, y hablo de esto porque tiene que ver con la visibilidad, así como hablamos de las frases que muchas veces eran invisibles para nosotros, y para mí hay una cuestión con relación a que en muchos espacios no es visible el arte disidente, o no llega con la misma magnitud, y es maravilloso, y me gustaría nombrar algunos espacios que en pandemia se están moviendo muchísimo para que esto que es lo bueno de toda esta circunstancia tan compleja, genere esa multiplicidad que por ahí no sucede de otra manera, y al mismo tiempo también pensaba que muchas de estas estéticas dependen de los espacios, ¿no? Y lo que esta pandemia va a hacer con esos espacios, para todo el arte va a ser devastador, pero para los espacios que tienen, que alojan estéticas disidentes, o estéticas que no cumplen con la cis heteronorma, que son los menos y los más chiquitos, es muy difícil sostenerse. Entonces, me gustaría nombrarles y darles un espacio de visibilidad, como en este momento hay un espectáculo virtual que se llama Distópico, Festival Distópico Disidente Virtual, que lo recomiendo muchísimo, con artistas maravillosos, travestis, trans, cis, y todos quienes que viven la vida más como yo la empecé a vivir estos últimos 3 años de mi vida. Están haciendo espectáculos hermosos, y yo como espectadora estoy aprendiendo muchísimo, porque pueden adaptar desde su criterio, desde su estética, el arte que veíamos en espacios como Felisa y Brandon, que también son espacios que me gustaría nombrar, y que si los pueden buscar y darles una mano, porque están saliendo a hacer delivery para sostenerse, a una estética audiovisual que se mezcla con entrevistas como esta que estamos teniendo hoy, que me parece un gran hallazgo, y que creo que va a aportar muchísimo al arte y a la política en el futuro. Bueno, y también podcast, que quería nombrar, que es algo que es una gran parte del arte que está creciendo en pandemia, y que está dando la posibilidad de que esas voces se multipliquen. Hay una que se llama Letras Monstras, que es maravillosa, que nada, quería nombrar estos espacios porque me parece que nombrar va a cambiar todo, va a cambiar el mundo, empezar a nombrar lo que en general no se nombró. A veces soy así. Pero bueno, eso quería decir, lo que más allá de la experiencia personal, quería abrirlo a la experiencia de otros artistas, porque creo que, como dije, la salida es colectiva, entonces apoyarnos entre todos es parte de la clave. Eso. Bien. Yo, en relación a eso, si puedo o no, Sí. que justo que Pepe nombra esto, estaba pensando en otro espacio que es la trinchera de Mula Vaca, que es otro espacio que genera un montón de visibilización en relación a eso, y creo que también nombraron a Susie Shock, y hace poquito vi que hizo un show ahí, en la trinchera de Mula Vaca, que tiene como una vidriera, no sé si conocen el espacio o no, y muy flashero, porque Es un espacio, estaba... Una preguntita. Sí. Es para los que no conocemos. Es un espacio real, digamos. Es un espacio real, sí, es un medio de comunicación y de visibilización, y espacio de resistencia. Hacen shows, hacen obras de teatro, tienen también generan un montón de material fotográfico y audiovisual. Estuvieron haciendo unos ciclos musicales dirigidos, no me voy a acordar ahora el nombre, pero me vi varios, que están buenísimos, y me acordé de esto que el otro día vi, que montaron un show con Susie Shock,
que estaba de la parte de adentro, como de la trinchera, y se la veía ahí, se le veía como en la vidriera, y sacaban la música a la vereda. Entonces la gente, respetando el distanciamiento, estaba ahí como espectadores y espectadoras. Yo la vi, fue maravilloso. Bueno, lo más. Bueno, cuando empezaste a hablar de eso, dije voy a nombrar también ese espacio porque lo sigo un montón en redes, y cuando era presencial también, algunas compas de las Tamoras hicieron show ahí también, así que está bueno nombrarlo. Y también pensaba en esto en relación a la ley de cupo, también en toda la parte técnica, por lo menos en la música, ¿no? También falta un montón todavía de presencia de mujeres y de disidencias en las partes técnicas, ¿no? De montajes de festivales, de shows. Yo me acuerdo con otra banda que yo tengo, en el único espacio en donde nos operó una mujer fue en el Quetzal. Y nada, fue un flash, porque siempre estás acostumbrada a también darles lugar a mujeres y disidencias en esos espacios, ¿no? Dentro de lo que nos toca a nosotras. Nada, también a la hora de convocar a alguien a que nos haga un video, preferimos elegir una mujer o una disidencia. A la hora de pensar en una persona sonidista. Así que me parece que la ley de cupo falta en un montón de espacios, y está buenísimo como bueno, seguir haciendo red, ¿no? Me parece que eso queda, ¿no? De todo lo que... Sí. Perdón, no sé cómo... ¿Están organizadas las mujeres y disidencias en relación a esto? Digamos, ¿se están haciendo movidas? Sí, se están haciendo, hay pequeños grupos y redes que se van armando, no sé, iluminadoras, iluminadores, sonidistas también, están armando como pequeños grupos, que está buenísimo seguir. No tengo ahora los nombres, por ahí me los tendría que haber apuntado, pero está sí bien, está habiendo como pequeños colectivos de... En relación al eje del trabajo, perdón. Sí. No, que en relación al eje del trabajo, lo que yo puedo percibir es que es todo en general muy autogestivo, los espacios donde se respeta, digamos, hay respeto mutuo entre todas las personas para acceder a los roles y para acceder a la división económica, ¿no? En general es todo muy autogestivo y hay mucha horizontalidad también en los espacios creativos, en los que empiezan a como hacer un poco de ruido en relación a las estructuras patriarcales que heredamos dentro del arte, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, nombrar también, ¿no? La emergencia cultural de todos estos espacios, que son los que ayudan ahora y con los que sirven de resistencia total. Ahora con la pandemia. Sí. Como que se agudizó todo esto, y por ahí lo que veo es que digamos, muchos espacios y artistas se reinventaron a partir de la virtualidad, ¿no? Como una parte por ahí positiva. Luisa, ¿cómo es en el caso de la fotografía? Porque yo quería contar que cuando estaban nombrando distintos espacios o colectivos, que en fotografía también está, que se generó hace un par de años, el Archivo de la Memoria Trans. Y eso es un proyecto sumamente interesante, que estaría buenísimo que todos conozcan, y bueno, lo que puedan también aportar. Venden distintas cosas que también hacen, tipo pines o bolsas, que se puede comprar y puedes ayudar. Y está buenísimo porque, bueno, recopilaron un montón a través de la fotografía, pero de información, se conoció y se conocieron un montón de historias, que para mí es súper importante porque, bueno, se rescata toda una parte de la sociedad que también siempre es como la más invisibilizada. Así que lo pueden buscar también en las redes, hacen un trabajo enorme, y ayudan mucho también. Y bueno, es en redes y todo, es el Archivo de la Memoria Trans, que también tuvieron una muestra muy interesante que estuvo en la ex ESMA,
y que recorrió distintos lugares. Bueno, nada, eso lo recontra recomiendo para que lo sigan o lo busquen. Y después también algo que me parece muy interesante en todo el ámbito de la fotografía es que en los últimos años el 70% de las personas que asisten a espacios de formación son mujeres, o bueno, o personas no binarias, o trans, lo que sea, pero más que nada quiero decir que los varones cis, hoy por hoy en los espacios de formación son los que menos cantidad son, y sin embargo son los que estamos más acostumbrados a ver en todos los ámbitos. Después estaba viendo, para no decir mal los números, pero que desde 1975 más o menos hasta el 2016, el 78% de los premios del Salón Nacional fueron a hombres, a varones. Y últimamente, bueno, se está cambiando eso, pero cuando uno ve las cifras, desde los jurados, desde los premios, desde los reconocimientos, siempre es un número mayor recibido por hombres, y lo loco es que ahora, hace unos cuantos años, bueno, todos los espacios están siendo más ocupados por mujeres o disidencias. Entonces es como que las estadísticas todavía no, o sea, por un lado somos más, y por el otro seguimos siendo invisibilizados. Nada, es para pensar, por lo menos. Bueno, habíamos abierto, digamos, habíamos dado la posibilidad de hacer preguntas, de que, digamos, las personas que nos están viendo por YouTube hicieran preguntas. Hasta ahora creo que no hay ninguna, mis informantes me dicen que no hay ninguna, pero que sí hay muchos saludos, felicitaciones, comentarios, y bueno, me gustaría como última pregunta, o como por lo menos vemos en este espacio si surge alguna, pero si no como para ir cerrando, un poco ir afinando esto que planteó Pepe, y se las tiro así de sorpresón. ¿Por qué el arte? ¿No? ¿Por qué desde el arte? Sería la pregunta. Si alguien se anima a tomar la aposta, o por ahí. Dale, Pepe. ¿Por qué del arte en lo personal? ¿Por qué desde el arte, digamos? ¿Por qué desde el arte la manifestación? En lo personal, en lo general, en lo que vos quieras. Bueno, voy a hacer un salto de lo personal a lo general, porque yo creo que, mira, ahí puedo tomar la ESI como un punto de partida, como en la primera puerta de la entrada de la ESI, para poder luego formar, también está trabajar sobre un emisme. Entonces, creo que la ESI y el arte tienen mucho que ver. Primero, si uno experimenta el arte, tanto como artista como espectadores, muchas veces se ve atravesada por diferentes cuestiones que le generan preguntas, ¿no? Yo creo que el arte es un espacio para generarse preguntas, y que siempre una estética, solamente porque el artista o el colectivo artístico que propone una estética, te va a invitar a que te encuentres con una otredad, un esotres y otras subjetividades y otras miradas de la vida. Entonces ese encuentro te va de alguna manera a movilizar, y si sos artista también vas a, dentro de la experimentación propia que genera el arte, también cuestionarte. Y esas preguntas que a veces pueden nunca tener una respuesta, por lo pronto te van a movilizar hacia algún lugar, porque siempre los humanos estamos ahí, en la búsqueda de dar respuestas. Algunos elegimos no cerrarlas del todo, ¿no? Yo pienso que en mi experiencia no binaria, por ejemplo, decido no cerrarme hacia ningún binarismo, y esa es mi experiencia de vida, y quizás no cerrarme hacia ningún camino, y siempre he abrido otras respuestas, y mi mirada en el arte siempre tiene que ver con eso. Por eso la parábasis, por eso hago humor, interpelo directamente al público. En mi elección está generar preguntas constantes para moverme y para mover a otros. Y creo que el arte es un espacio maravilloso, y que además yo siento que de alguna manera me eligió,
porque a pesar de que empecé otra carrera y de que iba a hacer diferentes cosas en mi vida, siempre el arte estaba ahí invitándome a hacer preguntas, entonces un poco lo elijo y un poco me eligió también, así que por eso. Genial, genial. Sí, yo ¿Quién más? para aportar un poquito a eso también, ¿no? Como más en lo personal, viviendo el arte como una herramienta de transformación, o sea, no solo personal y colectiva, sino también de transformación social. Yo en lo particular también trabajo dando un taller creativo también, ¿no? Multidisciplinario en el barrio de La Cava, y ahí se ve mucho también como el arte, y esto que también por hoy, el poder nombrar, ¿no? No solo hacerse preguntas, sino también poder hablar de determinadas cosas, hacerse preguntas pero también hacerle preguntas al resto, ¿no? Interpelar y poder nombrar, me parece que eso hace que algo de todo esto exista, ¿no? Nombrarlo, visibilizarlo, y cómo UNE se libera también, vuelvo sobre esto, cuando puede decir determinadas cosas, y cuando se generan espacios en donde eso es recibido, ¿no? Hay espacios en donde te alojan y te contienen, y eso es las tamboras para mí, y creo que para todas las compas, y los lugares en donde nos movemos y las redes que vamos tejiendo. Entonces, el arte como herramienta de transformación social y política, me parece que es un poco esto también. Nada, como para aportar ahí. Y yo quiero agregar algo como con respecto a lo que dice Clara, a lo que decía Pepe también con respecto a lo que el arte interpela, a lo que esta pregunta que hace, como al poder transformador enorme que tiene, porque va por una lateralidad, porque el arte va por un lugar que te abraza de una manera más sutil también. Entonces entra en UNE, digamos, de un modo que te permite hacerte una pregunta no directa, digamos, porque algo te interpela, por ahí estás viendo incluso una película o estás viendo una obra y algo te movió y no sabes bien qué, pero interpeló un lugar tuyo muy sensible y que eso permite que por ahí eso puedas plasmarlo colectivamente, como lo que estamos haciendo nosotros cada uno en su forma de decir, pero la poética que tiene el arte, la manera de interpelar, me parece que nuclea, permite, irrumpe también, como de un modo que uno así puede, o sea, se ve tomado por eso, como que no hay algo que nos toma por completo. Y también el poder transformador del arte de esto, ¿no? De generar esta red enorme que nos permite, porque tenemos una cosa más permeable, que hacer red también, y poder mezclarnos con distintas disciplinas, que por ahí las disciplinas más duras no lo tienen, como que están en lugares más estancos. Nosotros tenemos una posibilidad de abrirnos y ser también esto de poder mezclar la actuación con el bordado, la foto con el bordado, con el tambor y con la calle, y ser lo mismo a la vez. Entonces el arte tiene esto que me parece que es un arma absolutamente poderosa, que tenemos que poder aprovechar, y nada, me parece esto como para agregar. Una cosita que se me ocurre también es esto, ¿no? Teje redes, como estamos nosotros hablando de diferentes lugares y trasciende fronteras. Tuve la posibilidad de viajar a un encuentro que se llama Una escena propia, de directoras y de disidencias, y fue maravillosa la experiencia de conocer el teatro en diferentes lugares del país y de empezar a descentralizar un poco el arte y poder llevarlo. Hablábamos antes de que la pandemia detuvo un montón de nuestros proyectos de poder hacer viajar, pero escuché que muchos también pudieron viajar con sus obras, y piensa eso, ¿no? Como trasciende fronteras y comunica lo que sucede, las cosas que son similares en diferentes lugares del mundo y las que son diferentes, y acerca de alguna manera, nos acerca. Bueno,
No sé si alguien quiere decir algo más. Por mi parte, agradecerles un montón este encuentro. Para nosotros, tener la posibilidad, digamos, la virtualidad nos da esta posibilidad de poder acercarnos a personas que están muy lejos, o sea, vemos que nuestro país es muy centralista y siempre tenemos que lograr que las personas vengan de Buenos Aires en general, o como el lugar así más central del país, y de pronto tener esta posibilidad, y esta posibilidad en este contexto tan especial de la escuela, bueno, para nosotros es riquísimo, y les recontra agradecemos. La tenemos acá Luisa, por suerte, que es local, pero digamos, es muy importante para nosotros haber tenido sus miradas y sus voces desde otros espacios. Yo, nada, quería agregar algo de como siendo también de acá y apoyando la lucha de la escuela, y quiero decir que bueno, que la Escuela de Arte Gustavo Chertudi se queda en casa. Bueno, gracias por hacernos parte de la lucha también. Ay, lo silencié, sí, y muchas gracias por haber generado este espacio y por haber, nada, bueno, darnos la posibilidad de conocernos, ¿no? Entre todos los que estamos acá, y seguir tejiendo estas redes, para mí es lo más importante de todo esto. Ajá, volveremos a la escuela, volveremos a la presencialidad, y ahí podrán visitarnos y podremos ver los bordados en vivo, podremos bailar, podemos, digamos, ver las obras de cada uno de ustedes. Buenísimo. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo para vos también, gracias.